primera mano cómo se celebró un juicio sin garantías, con pruebas que parecían groseramente amañadas, que fueron tenidas en cuenta a pesar de las protestas y de las peticiones de los abogados defensores. Por ello, traemos aquí esta moción porque consideramos que no cabe mirar hacia otro lado. Estamos ante un juicio que atenta, que viola los derechos humanos, que atenta y viola también la legalidad internacional, y no cabe contribuir a que Marruecos legitime esta persecución denodada a los activistas saharauis. No deben primar los intereses económicos y debemos defender hasta el final siempre los derechos humanos de todas las personas. ¿Alguna palabra más? Sí, tiene la palabra Zaragoza. Gracias, señor presidente. Podríamos suscribir prácticamente todas o casi todas las palabras que acabamos de escuchar. Nuestro partido tiene una clara y pública posición a favor del pueblo saharaui en defensa de su derecho de autodeterminación y, por supuesto, en repulsa de todos los actos de represión que sufre el pueblo saharaui y que, en concreto, este que nos trae aquí. Es decir, la postura del partido es clarísima, pero también tenemos una postura muy clara al entender que el lugar para llevar estos debates de política internacional no es el Pleno Municipal. Creemos que nuestros partidos cuentan con foros adecuados en prácticamente todos los parlamentos para llevar esta propuesta y lograr allí ese apoyo que todos queremos del pueblo saharaui. Por lo tanto, creyendo que el Pleno Municipal no es el lugar adecuado para hacer política internacional, una vez más nos vamos a abstener. Gracias. ¿Más palabras? Sí, tiene la palabra Covadonga. Gracias, presidente. El Grupo Municipal Popular se abstendrá en esta moción de urgencia que se corresponde de manera íntegra con la que Podemos, sus confluencias, han formulado ante las Cortes Generales exigiendo la anulación de los juicios contra los activistas saharauis del campamento de Gedeinik. Este debate se está llevando a cabo en el escenario apropiado para ello, es decir, en las Cortes Generales, donde se ha reclamado estos mismos días la anulación de los juicios contra los 23 activistas saharauis condenados en relación con la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad durante el violento desmantelamiento del campamento de protesta de Gedeinik cerca de Layún en noviembre de 2010. Se pone en tela de juicio que los activistas hayan tenido relación con los hechos y también se pone en duda que hayan tenido participación en el relato con el que Marruecos ha tratado esta situación y las sucesivas condenas que se han producido. Todo lo que rodea a los juicios referidos se ha puesto en cuestión. El proceso, el juicio, o mejor dicho, los juicios, uno anulado y el otro impugnado. Por cuestionar, hasta se ha cuestionado la existencia de las muertes que han generado la acción penal contra los activistas. Indudablemente, podemos mostrar nuestra repulsa contra el juicio celebrado ante el Tribunal de Apelación de Saleh Rabat en relación con estos hechos y calificar todo el proceso como un juicio político y a los encarcelados como presos de conciencia, como se han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, los pronunciamientos en un tema tan delicado, de derecho internacional o de derecho interno, como se quiera considerar, deben realizarse a la luz del conocimiento de datos que en este caso desconocemos, motivo por el cual nosotros no vamos a votar a favor de la moción. Desde este Grupo Municipal esperamos que se respete el funcionamiento de las instituciones marroquíes y se lleve toda la investigación y acciones necesarias por la vía del diálogo y la justicia, con escrupuloso respeto a los derechos humanos. Estamos ante juicios que afectan al derecho interno de Marruecos y al derecho internacional, y han de ser el Gobierno de la Nación y las Cortes quienes decidan la posición española. Gracias. Sí, ¿más palabras? Vamos a cerrar el primer turno, por favor. En primer lugar. Se cierra algo. Ahora, Marisa, si quiere cerrarlo. Perdón. Sí. Bueno, solo recordar una vez más este debate ya surgió no en este caso concreto desgraciado que traemos hoy aquí, sino en otras mociones parecidas que tenían que ver con la defensa también de los derechos humanos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Creemos, y lo creemos sinceramente, que la solidaridad es uno de los grandes valores sobre los cuales se construye la cooperación y que
y que la cooperación también se basa, aquello que decía que en aquel momento, de la llamada cooperación descentralizada, en la cual pues, diferentes instituciones, diferentes entidades, con su esfuerzo a la hora de denunciar y de exigir la defensa, en este caso, de los derechos humanos, en este caso la defensa de los derechos humanos de estos activistas que han sido juzgados y sentenciados hace pocas semanas, pues esa suma de esfuerzos contribuía pues, a crear un clima, a crear una marea de cambio para conseguir pues, que efectivamente se cambien las políticas como las que llevan a que las personas como los saharauis hayan sido sentenciados a todas luces de una manera injusta. Y también quiero cerrar mi intervención recordando que es necesaria una política exterior que se base en el respeto y en el respeto en concreto a los derechos humanos. Creo que no debe agacharse la cabeza en determinados casos ante situaciones de claras violaciones, aunque se pongan en duda por parte de la representante del PP. Ha habido expulsiones de ciudadanos y ciudadanas españoles de los territorios ocupados y de Marruecos. Esto ha ocurrido también durante este juicio. Acabo de citar un caso de una persona asturiana. Debemos posicionarnos, insisto, ante las violaciones de los derechos humanos. Debemos exigir, en este caso, la liberación de los presos políticos. Y ya para terminar, recordar, 2010, el ejército marroquí ataca un campamento, lo desmantela. Se asesinan a 5 personas saharauis, incluso había personas menores. Las fuerzas de seguridad de Marruecos declaran las bajas de 11 personas. No está aprobada la veracidad y eso sí está aprobado, que no se probó la veracidad de esas bajas. Sobre todo esto se construye una persecución a unos activistas y una condena. Este es el relato de una violación de los derechos humanos y eso es lo que traemos para que se pronuncie este pleno denunciándolo y exigiendo pues, que se ponga fin a actitudes como esta. Entramos en segundo turno de palabras. Tiene la palabra Luis Zaragoza. Gracias, señor presidente. Seguimos estando de acuerdo en el fondo de lo que dice y seguimos estando de acuerdo en que, claro, tenemos que posicionarnos, se tienen que posicionar nuestros partidos en el lugar adecuado. Y tenemos que tener una política exterior. Claro, es que lo que nosotros creemos es que la política exterior no se debe hacer en este pleno. Es más, haciéndolo en este pleno, lo que estamos haciendo es, bueno, pues perdiendo el tiempo de los ciudadanos de Oviedo, los recursos de los ciudadanos de Oviedo, cuando en realidad esa política exterior se debe fijar en el Parlamento Nacional, que es donde están nuestros representantes y donde deben sacar esto adelante. Entonces, una vez más, insisto, vamos a ver, esto no es una cuestión de faltar a la solidaridad o a los derechos humanos. Este mes pasado, hace 10 días o por ahí, su compañera de gobierno, que no de partido, doña Ana Taboada, claro, en una moción que era sobre la vulneración de derechos humanos en Venezuela, nos decía, es que, claro, los derechos humanos también se vulneran en el Sáhara, se vulneran en Siria, se vulneran en muchos países y si entramos a condenar a unos, los tenemos que condenar a todos. Bueno, pues efectivamente, nosotros creemos que toda esa vulneración de derechos en el ámbito internacional está muy bien combatirla y hay que luchar contra ella y hay que tener ese principio de solidaridad, pero no en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo, sino en aquellos… Es que todo tiene un orden y esto nos parece que es más del desorden. Con lo cual, una vez más, nos abstendremos, estando de acuerdo absolutamente con el fondo. Nada más. Sin más palabras, tiene la palabra… Perdón, Mercedes. Bueno, pues mira, yo empezando quiero contestar un poco a Luis. Yo no sé si esto, decir que no atañe al Ayuntamiento de Oviedo, lo que ocurre en este caso, lo que ha expuesto perfectamente mi compañera Marisa, y no voy a entrar ya en los detalles sobre el juicio porque ella lo hizo con todo detalle, digamos, pero bueno, creo que
si por una parte un ayuntamiento, una ciudad como la de Oviedo, comprometida desde hace años con el problema saharaui, no puede quedarse en traer niños al programa de vacaciones en paz. Eso queda muy guapo y los niños, recuerdo, vienen al ayuntamiento desde hace muchos años y se hacen una foto con todo el mundo aquí y eso a todos nos parece bien. Pero es que esos niños tienen padres, madres, hermanos, hermanas, abuelas, que son masacrados continuamente en los territorios ocupados. No lo podemos olvidar, que la República Árabe Saharaui Democrática tiene la mayor parte de su territorio ocupado por las tropas del Reino de Marruecos desde hace más de 40 años. Que durante todo este tiempo la población saharaui, incluidos esos niños y niñas y sus familias, resiste y lucha por la independencia de su patria, sufriendo gravísimas violaciones de los derechos humanos constantemente denunciadas por ellos mismos en su llamamiento al mundo por el cumplimiento de la promesa de autodeterminación. Y España lleva 40 años más mirando hacia otro lado después de haberlos dejado tirados allí. Y nos lavamos la conciencia trayendo a los niños a que vengan 2 meses de verano aquí a airearse. Eso está muy bien, pero eso no puede tapar lo otro, lo que no estamos haciendo. Y ahí es donde nos tenemos que comprometer. Y este ayuntamiento tiene que dar la cara, porque mira, yo iba a venir una persona a comparecer aquí y no ha podido venir, pero le pregunté, ¿quieres que diga algo? Y termina diciéndome, creo que es importante que el Ayuntamiento de Oviedo se sume a las voces de condena de la ciudadanía. Miles de personas se han manifestado desde el 20 de julio hasta hoy denunciando este juicio y las vulneraciones de derechos. Llevan más de 7 años encarcelados. Y como bien dijo Marisa, y tengo que en esto corregir a Covadonga, se sabe perfectamente lo que pasó en el juicio. Claro que se sabe. Se sabe a pesar que, como bien dijo Marisa, mucha gente no la dejaron entrar. Entre ellos, a nuestro compañero, digo compañero o ciudadano de Oviedo, para que veáis que tiene mucho que ver, al juez Jesús Martín. Pero hubo gente que estuvo allí. Hubo gente como Javier González Vega, que todos conocemos, profesor de la universidad, que estuvo presente en el juicio. Hubo gente como la abogada Gemma Arbesú, que también estuvo presente en el juicio y nos lo contaron de primera mano, lo que está ocurriendo allí. Y el juicio, como bien dijo Marisa, fue una farsa, igual que fue una farsa el juicio que hicieron en el año 2013. Y además, como bien me dicen ellos, es una violación del 4º Convenio de Ginebra sobre protección de personas civiles en conflictos, porque se celebró ante un tribunal incompetente, ya que el Estado ocupante nunca puede juzgar lo ocurrido en el mismo territorio que ocupa. O sea que sabemos muy bien lo que pasó en el juicio. Y lo único que nos piden es que también desde este pleno del Ayuntamiento levantemos la voz. No vamos a cambiar el mundo, pero vamos a ser unos más que saben que tienen aquí gente que les apoya, aparte de traer a sus niños a pasar unas vacaciones de verano. Sin más palabras, Covadonga, tienes la palabra. Bueno, me parece excesivo que en este ayuntamiento sigamos perdiendo el tiempo en este asunto para reproducir un debate que se está llevando a cabo, como bien dije en mi intervención anterior, en el escenario preparado para ello, que es las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados. La iniciativa que ahora se toma en consideración por este Pleno ha puesto en tela de juicio todo el sistema político y judicial de Marruecos y conforma una impugnación global de la actuación de un Estado, el marroquí, que excede con creces el ámbito de actuación de este consistorio. La prudencia en política ha de ser mayor cuantas menos atribuciones correspondan a la Administración que quiera pronunciarse sobre una cuestión. Gracias. Sí, para cerrar la intervención, tiene la palabra Marisa Ponga. Tampoco voy a cambiar de la noche a la mañana a las actitudes y las maneras de ver las cosas de los grupos de Ciudadanos y del PP. Recordar una vez más ese concepto de cooperación descentralizada que pretende, y este es un ejemplo con el cual queremos construir esa cooperación descentralizada aquí en Oviedo en este momento, pues pretende construir conjuntamente y fomentar sinergias entre los distintos niveles de las administraciones públicas, de los ayuntamientos, con las organizaciones de la sociedad civil, para generar redes de cooperación más fuertes y con un mayor poder de alcance a la hora de modificar las circunstancias que en diversos lugares del mundo atentan a los derechos humanos. Eso es la base por la cual creemos que
Encaja perfectamente una moción de estas características en el Ayuntamiento. Y ya cierro recordando, mostramos nuestra repulsa al juicio celebrado ante el Tribunal de Apelación de Salé entre el 26 de diciembre de 2016 y el 18 de julio de 2017. Exigimos la anulación y la denuncia. Calificamos el proceso como un juicio político y a las personas encarceladas como presos de conciencia y solicitamos la liberación de los presos políticos condenados a consecuencia de este juicio. Pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? 13 votos a favor. ¿Votos, perdón? ¿Sí? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra ninguno? ¿Abstenciones? 13 abstenciones. Queda aprobada la propuesta y pasamos al siguiente punto del día. Siguiendo el orden de presentación, la siguiente de las iniciativas de urgencia está presentada el número 177 del Pleno el día 31 de julio y suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Popular, relativa a la situación política en Venezuela. Tras una exposición de motivos de la misma, se traslada al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Oviedo expresa su repulsa y condena ante la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno presidido por Nicolás Maduro y muestra su apoyo a los venezolanos ante el reto del restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en su nación. En el caso de que prosperase la urgencia y se entrase en el debate del fondo, están presentadas dos enmiendas, una de la portavoz del Grupo Municipal Socialista y otra del portavoz del Grupo Municipal Somos Oviedo. De acuerdo, para decidir la urgencia, interviene Agustín para apoyar la urgencia. Gracias, presidente. Desde el Grupo Popular queremos mostrar nuestra solidaridad con los venezolanos que desde hace ya demasiado tiempo sufren la deriva totalitaria del régimen bolivariano. Hoy mismo en este salón de plenos están presentes algunos venezolanos, algunos vecinos de Oviedo que están preocupados por la situación económica, social y política de Venezuela. Es claramente, por tanto, un tema que afecta a muchos ovetenses, a muchos conciudadanos. Estos ciudadanos son ovetenses y han pedido nuestra ayuda. No vale esconderse tras esto no es un tema nuestro. Esta noche, los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma han vuelto a ser secuestrados cobardemente y con nocturnidad. Importante es recordar que el señor Ledezma es un compañero nuestro, es alcalde, legítimamente elegido por sus ciudadanos, a los que se les está arrebatando a su representante. El aumento de la represión y de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, junto a las maniobras políticas para suplantar la soberanía popular por medio de artimañas que quebrantan la Constitución venezolana, merecen el rechazo urgente por parte de los gobiernos, las instituciones democráticas y, por supuesto, de los demócratas. Debemos apoyar a los venezolanos ante el gran reto del restablecimiento de la democracia, la convivencia y el Estado de Derecho. Oviedo, como una ciudad acogedora y solidaria que siente como propios los problemas de sus ciudadanos, no puede permanecer ajena por más tiempo a la preocupación e inseguridad jurídica y política de los cientos de venezolanos que residen en nuestra ciudad. La situación es dramática y es ahora cuando los venezolanos tienen que sentir el apoyo de la comunidad internacional. Pedimos a este Pleno que se sume a la condena que de forma unánime están haciendo los Estados democráticos a la conculcación de derechos de los venezolanos y a la violación de los valores democráticos. Para defender la no urgencia, ¿alguna palabra? Ninguna. Por tanto, pasamos a votar la urgencia. ¿Otro a favor de la urgencia? 15, 13, 5 y 18. 18 a favor de la urgencia. ¿En contra de la urgencia? En contra de la urgencia 9. 8. Pasamos, por tanto, al fondo de la cuestión. Interviene Agustín para defender la propuesta. Oviedo, Perdón, un segundo. Un segundo, que conviene ahora dar cuenta de las enmiendas previamente, perdón. Dado que el debate es conjunto con las enmiendas, he de dar cuenta que, por orden de presentación, en primer lugar, la suscrita por el Grupo Municipal Socialista, que supone modificar tanto la parte expositiva, de acuerdo con el texto recogido, como la parte propositiva, que se conformaría de 2 puntos, que son:
Primero, el Ayuntamiento de Oviedo acuerda, primero, expresar de forma inequívoca su repulsa y condena a toda violación de los derechos humanos y, en este caso, mostrar su apoyo al pueblo venezolano. Segundo, demandar al Estado español que ofrezca su colaboración para que el Gobierno venezolano inicie un proceso sincero de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela, como la Asamblea Nacional. Dicha negociación debe asentarse sobre las bases de una temporalidad y premisas claras y evaluables que permitan un amplio acuerdo que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos, la democracia, la libertad y la convivencia del pueblo venezolano. La segunda de las enmiendas la suscribe el portavoz adjunto del Grupo Municipal Somos Oviedo. Tiene una parte, frente también a la parte expositiva y la propositiva. En la parte de exposición de motivos hay una referencia a una declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que luego se traslada a la parte propositiva, que tiene un punto único, que consiste en: el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo acuerda hacer suyas las palabras de este comunicado del expresidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, y expresa sus mejores deseos para el pueblo venezolano en estos duros momentos. El debate es conjunto. Se sometería a votación el texto enmendado. En primer lugar, por orden de presentación, la enmienda presentada, el texto corregido en función de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. De prosperar, ese sería el acuerdo adoptado. En el caso de que no prosperase, el texto enmendado en función de la enmienda del Grupo Municipal Somos Oviedo. Y en el caso de que tampoco prosperase, en último lugar, el texto inicial presentado por el portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias. Pasamos entonces ya al debate. Tiene la palabra quien ha propuesto la moción, valga la palabra, Agustín. Gracias, presidente. Oviedo, como una ciudad del siglo XXI, integrada en un mundo global interconectado, debe apoyar a los venezolanos en su camino hacia la libertad y la democracia. Oviedo, como capital del Principado de Asturias, que ha vivido de forma muy directa la inmigración a lo largo de su historia y que cuenta con una comunidad muy importante en Venezuela, merece que el Pleno de esta ciudad, representación de todos los ciudadanos, también de los venezolanos aquí presentes, demuestre su compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos. Desde hace muchos meses estamos asistiendo a actuaciones por parte del régimen bolivariano que suponen la conculcación de derechos de los venezolanos y la violación de los valores democráticos que están siendo condenados de forma unánime por los estados democráticos. Se avista un régimen que, además de haberse mostrado capaz de destrozar una riqueza insólita, ya se le ve brutalmente represivo. El Gobierno de España, la Unión Europea, países de la región como Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Costa Rica y Paraguay no reconocen el proceso de la Constituyente. Es muy preocupante que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales. El 16 de julio fue convocada una consulta por la mayoría de la Asamblea Nacional, asamblea en la que reside y sigue residiendo la soberanía nacional. Recordemos que varios paramilitares chavistas irrumpieron en el Parlamento y tirotearon a varios diputados para tratar de impedir la votación de la mayoría opositora. El artículo 71 de la Constitución faculta a la Asamblea para someter a votación ciudadana materias de especial trascendencia nacional, como es sin duda el caso. Esta consulta se había convocado justamente para exigir libertades e intentar salvaguardar la democracia y el respeto a la actual Carta Magna. Nada que ver con los objetivos de la Constituyente del pasado domingo. El régimen nunca aceptó la victoria de la oposición en las legislativas y se ha dedicado sistemáticamente a arrebatarle las competencias en un perpetuo fraude de ley con la colaboración del Supremo, dado que en Venezuela hace mucho tiempo que ha dejado de existir la separación de poderes. Cuando condenamos la violencia, no hacemos como otros que miran primero la ideología de víctima y victimario. Condenamos la violencia represora del régimen de Maduro, de los miles de civiles armados por el régimen para sembrar el caos y la discordia y la violencia en las calles de Venezuela. Y, por supuesto, condenamos también los actos de protesta que han derivado en violencia por parte de algunos ciudadanos de la oposición. Condenamos los actos de violencia que han provocado más de 100 muertos en los últimos meses, víctimas del escenario político, social y económico del país caribeño. La votación del pasado domingo, convocada por el régimen de Maduro, no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos. No tiene atribuidas, conforme a la Constitución, facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país. España ya ha manifestado que no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional.
elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Por ello, no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno venezolano? El gobierno del señor Maduro. Abro comillas, terroristas, golpistas y vendepatrias, fin de la cita. O sea, opositores serán juzgados sin remisión. Celdas preparadas, sacudirse a los enemigos, radicalizar la revolución, expropiaciones emblemáticas o nuevas embestidas contra las ONG. Es lo más suave que se ha escuchado entre sus propuestas. El primer movimiento ya lo hemos tenido esta noche, con el secuestro de López y Ledezma. No hay signos de una eventual rectificación. Todo apunta hacia una autocracia sangrienta. Por todo este despropósito, desde el Grupo Popular solicitamos a este Pleno que exprese de forma inequívoca su repulsa y condena a toda violación de los derechos humanos y su apoyo al pueblo venezolano. Hemos estudiado las enmiendas presentadas y vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Muchas gracias. Más palabras. Tiene la palabra Luis Zaragoza. Bueno, pues si decíamos que la posición de nuestro partido de público apoyo al pueblo saharaui era evidente, pues creemos que la posición de nuestro partido de apoyo al pueblo venezolano y la condena de los derechos humanos es todavía más clara, casi podríamos decir que incluso llega a una cuestión personal incluso de apoyo al pueblo venezolano. Se nos pide aquí que, ya se nos pedía antes, que Oviedo se sume a las voces de condena y nosotros decimos, pero no, si nosotros no queremos que haya una voz de condena de Oviedo, queremos que haya una voz de condena de todo el país, de todo el Estado. Y es lo que nos piden además aquí en esta moción, ahora, en esta propuesta. Dice que nos sumemos a las voces de condena de los Estados democráticos. Y eso es lo que queremos, que haya una voz de condena de los Estados democráticos y del nuestro también, pero es que volvemos a lo mismo, o sea, y tenemos que ser coherentes con nuestra posición. Nosotros creemos que no estamos en este ayuntamiento para hacer política internacional. Nuestro partido apoya sin fisuras al pueblo venezolano y condena la vulneración de derechos humanos y creemos que en el Congreso de los Diputados van a contar con todo nuestro apoyo para lograr eso, para que no sea la voz de Oviedo o la voz de Talavera de la Reina la que se alce en apoyo de esto, sino que sea la voz de todo el país, que sea una voz de condena de todo el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, una vez más, y por una pura cuestión de coherencia y de orden, considerando que el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo no debe estar para debatir las cuestiones de política internacional, pues vamos a abstenernos, porque aquí luego se va a dar la circunstancia más que curiosa, que luego presentaremos una moción, una propuesta sobre una cuestión que es de Oviedo, que es del representante de las asociaciones de vecinos en el famoso jurado, y va a resultar que esa no va a ser urgente. Ahora lo urgente en este Pleno son los asuntos de Venezuela, que lo son, y los asuntos del Sáhara, que lo son, pero que no se deben traer aquí, sino que se deben llevar al Congreso. Nada más. Sí, más palabras. Tiene la palabra Iván. Buenas tardes de nuevo. Izquierda Unida Oviedo en esta moción no pasará de perfil. No tendremos un perfil bajo y tampoco nos apartaremos de las posiciones de Izquierda Unida Federal y de nuestro coordinador general, Alberto Garzón. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada el 1 de mayo del 2017, legal y legítimamente, con base al artículo 348 a la Carta Magna y, en consecuencia, esta elección está totalmente fundamentada en el ordenamiento jurídico venezolano y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Los venezolanos y las venezolanas, en ejercicio de su derecho constitucional a la participación política, han concurrido de manera cívica y pacífica a ejercer su derecho al voto en una elección libre, universal, directa y secreta. Por favor, vamos a seguir con el Pleno. Por favor. Por favor. Por favor.
Por favor, acabar con los diálogos. Acabar con los diálogos, por favor. Permitir que se continúe el pleno. Demostrar. Hagamos una práctica democrática, por favor. No insisto más. Iván, continúa, por favor. Reconocemos. Acabar ya. Reconocemos este acto democrático mediante el cual se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, a través de un proceso inclusivo y transparente. Fueron elegidos 545 representantes, los cuales elaborarán una nueva Constitución que será sometida a referendo. Damos fe de que el Consejo Nacional Electoral otorgó plenas garantías a la población, a través de un sistema electoral auditable en todas sus etapas, cuya pulcritud ha sido comprobada también en las 20 elecciones nacionales previas. Todo esto que os acabo de leer no lo dice Izquierda Unida, ni tampoco lo dice Alberto Garzón. Tampoco es un discurso del gobierno venezolano, como estoy escuchando. Es parte de un informe redactado por los observadores internacionales que presentaron este 30 de julio, que presenciaron este 30 de julio las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Vamos a ver, estamos en un órgano democrático donde hay que respetar su funcionamiento. Por tanto, se ruega a la corporación y al público que hagan práctica democrática y eso que defienden de palabra, que lo ejerciten. Gracias, alcalde. Nosotros felicitamos al pueblo venezolano y apoyamos al gobierno de Maduro en su proceso electoral por responder con democracia frente a la violencia, el golpismo y la campaña del miedo protagonizada por las fuerzas opositoras reaccionarias, alentadas y apoyadas, como siempre, por Estados Unidos y la Unión Europea, en un ejercicio permanente de injerencia e intervencionismo. Dicen también los observadores internacionales, que no yo, en su informe de este domingo, que hemos tenido el conocimiento de que sectores antidemocráticos desataron previamente a la elección a la Asamblea Nacional Constituyente acciones violentas y terroristas, igualmente durante el proceso electoral. Lo dicen los observadores. Este terrorismo del que hablan los observadores es el que denunciamos también hoy aquí. ¿Se imaginan ustedes que fueran agredidos o asesinados cuando iban a ejercer su derecho al voto? Pues bien, ese es el riesgo que se vive día tras día en Venezuela desde hace muchos meses. Y aún así, el domingo fueron a votar más de 8 millones de personas, concretamente 8.089.320. Nuestra posición está clara. Nuestra posición es la paz y la democracia, con la no injerencia en los procesos internos de un país que parece ser más importante para algunos políticos españoles que lo que ocurre en España. Por todo esto exigimos al Gobierno estatal rectifique su posición y reconozca las elecciones del domingo demostradas claramente como transparentes y conforme a derecho. No reconocer estos resultados vulnera directamente la posición de los observadores internacionales y es una postura política que sitúa al Gobierno español con el señor Trump y la oposición antidemocrática y golpista. Muchas gracias. Más palabras. Tiene la palabra Ana Rivas. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos expresar de forma inequívoca nuestra repulsa y condena a toda violación de los derechos humanos, cosa que, a pesar de lo que hemos estado oyendo esta tarde, sin duda es un sentimiento unánime en esta corporación. Actualmente, uno de los ejemplos de conculcación de los derechos civiles y de violación de los valores democráticos lo estamos viviendo en Venezuela. Somos muy conscientes de que hay otros muchos casos y, de hecho, hoy hemos traído aquí otro caso. Parece que algunos se escudan en que es un tema internacional o de derecho interno cuando no les interesa defender los derechos humanos de unos seres que viven también en una patria, y muchos de ellos viven también aquí, y que nos une vinculación, muchas vinculaciones con su pueblo, en este caso el pueblo saharaui. Nosotros no nos encogemos de hombros y seguimos hacia adelante y defendemos y denunciamos cualquier caso en el que se produzca este tipo de violación. Nos extraña, la verdad es que no preparen ustedes las intervenciones
cuando son tan seguidas, porque además han tenido la mala suerte de que vayan los dos asuntos seguidos. No nos parece razonable que se diga hace un momento que es un tema de derecho interno, el problema que está viviendo el pueblo saharaui y los juicios absolutamente ilegales y antidemocráticos que se han vivido en este caso, y sin embargo en este otro lo propongan ustedes y además nos den lecciones de lo que debe ser defender los derechos humanos. Bueno, pues a lo que iba. Somos muy conscientes de que hay otros muchos casos, pero eso no puede evitar de ninguna manera que denunciemos lo que ha pasado en los últimos meses y está todavía estamos asistiendo en Venezuela. Una serie de acontecimientos de violencia y represión. Esta misma mañana hemos vuelto a vivir otra, con más de 100 venezolanos y venezolanas muertos, que no se puede comparar en absoluto con si se nombra o no se nombra a una persona de una manera o de otra. No sé cómo se puede intentar poner a la misma altura situaciones tan sumamente diferentes. Con ataques a órganos de representación democrática, órganos elegidos por el pueblo venezolano que se han visto agredidos por personas, también venezolanos y venezolanas, esperamos, pero que no han tenido el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado. Y también eran elegidos democráticamente y no han tenido ese apoyo ni ese respaldo. Lo que no puede ser es la situación a la que nos han llevado y que ha convertido esto en absolutamente insostenible, con un proceso abierto para sustituir al Poder Legislativo elegido democráticamente hace muy pocos meses, la Asamblea Nacional, por una Asamblea Constituyente que, a nuestro entender, no cumple los más mínimos requisitos exigibles en una sociedad democrática, esa de la que nosotros decimos que somos ejemplo, pero cuando llegamos al Pleno y no nos gustan los asuntos, dejamos de ser tan ejemplares. El proceso iniciado no es sino una huida hacia adelante por parte del Gobierno de Maduro, en un clima de violencia extrema, que yo creo que no cabe ninguna duda de la situación, que no hace más que perseverar en el enfrentamiento y en una cada vez mayor división del país y del pueblo venezolano. Es un proceso que no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos y venezolanas, que no es el resultado de un consenso nacional, ni ha sido elegida conforme a las reglas democráticas de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Incluso pudimos ver en televisión cómo alguien que no aparecía en el censo votaba y era el primer votante. Esta no es la solución para resolver los problemas de confrontación política ni de crisis humanitaria que se está viviendo en este momento en Venezuela. No es la salida al grave deterioro de la situación social, política, económica y de derechos y libertades fundamentales. Desde el Partido Socialista apostamos por la negociación, por el diálogo y la construcción cooperativa, enmarcada, eso sí, en las reglas democráticas. Por eso, creemos necesario que el Gobierno de Venezuela sea quien inicie un proceso de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales. Una negociación que deba sentarse sobre las bases de una temporalidad, es decir, que sepamos exactamente cuándo se va a producir, con unas premisas claras y evaluables que permitan un amplio acuerdo social, que respete el marco constitucional y que garantice la separación de poderes, los derechos humanos, la democracia, la libertad y la convivencia pacífica del pueblo venezolano. Desde el más profundo respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela, igual que manteníamos el del pueblo saharaui, y en el marco de la cooperación internacional que debe imperar en estos momentos, como también debía imperar hace unos rato, creemos que aprovechando nuestros vínculos históricos y culturales, igual que hace un rato, el Estado español debe ofrecerse a colaborar en la erradicación de esta situación de violencia absurda. Una cooperación que en todo momento debe mantenerse entre iguales, huyendo de cualquier resquicio de paternalismo o intento de tutela colonial. Desde el Partido Socialista y sus representantes en este ayuntamiento queremos enviar nuestro más sincero apoyo a los venezolanos y venezolanas y nuestro apoyo y nuestra esperanza para que se alcance una solución democrática, negociada y pacífica que resuelva la situación del pueblo venezolano que está viviendo, la situación que está viviendo en estos momentos. Muchas gracias. ¿Más palabras? Sí, tiene la palabra Rubén Rosón. Nos gustaría, desde Somos, que en un tema tan importante como este pleno llegase a este punto sin utilizar de manera partidista la temática de la que estamos hablando. Por eso, y por considerar que es una posición internacionalmente aceptada, una posición responsable, nosotros hoy
hacemos nuestras las palabras del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que anima y apoya desde el respeto a la soberanía nacional venezolana a encontrar salidas democráticas y no violentas a la situación que vive el país. Sirva este resumen de su último comunicado para fijar la posición de Somos en este pleno. Es necesario alcanzar un acuerdo que debe ser nítida expresión de la soberanía del pueblo de Venezuela. Solo a los venezolanos y a sus líderes y a los representantes de los ciudadanos compete la determinación de sus bases. El derecho a abstenerse, el rechazo a una consulta electoral son tan incuestionables como el derecho a votar, pero el ejercicio de un derecho solo es legítimo cuando es pacífico. En el antagonismo irreductible no hay ni política ni salida de conveniencia imaginable, menos aún en la violencia y en el uso público de la fuerza no proporcional. Las sanciones y las previsibles reacciones a las mismas solo empeorarán la situación, del mismo modo que las propuestas unilaterales nunca propician salidas a los conflictos. Pedimos, pues, que se pase de la dinámica de acumular fuerzas a la de hacer esfuerzos decididos de negociación. Con el máximo respeto al proceso político venezolano, exhortamos a los diversos líderes y actores a que den una respuesta positiva a los anhelos de paz, democracia y convivencia de los ciudadanos de Venezuela. Por eso proponemos la enmienda a la moción urgente del Partido Popular y le proponemos que haga suyas las palabras del comunicado del expresidente del Gobierno español y que exprese sus mejores deseos este ayuntamiento para el pueblo venezolano en estos duros momentos. Creemos que es una postura responsable y seria, que es la que debe adoptar este ayuntamiento. Por eso proponemos la moción. Nos gustaría poder votar a favor si la moción que proponemos es aceptada. Muchas gracias. ¿Más palabras? Sí, tiene la palabra Agustín. Sí, yo le pediría al portavoz, agradezco el tono y la intervención del portavoz de Somos, pero yo le pediría que se sumara al consenso que se ha alcanzado hasta ahora entre la moción del Partido Popular con las enmiendas del Partido Socialista, que creo que se defiende una posición que puede ser común para todos y en la que, por supuesto, deseamos lo mejor para el pueblo venezolano. Portavoz de Izquierda Unida, mire, cuando hay más de 100 muertos asesinados por las fuerzas de seguridad, no se puede hablar de un proceso pacífico. Eso no es una democracia. Eso no es el respeto de las libertades. Yo no sé si ustedes han visto, usted es padre, yo no sé si usted ha visto el vídeo de la hija del alcalde que tenía el día de ayer. Está en Internet, está en Instagram el vídeo de la detención de ese hombre, cómo lo sacan en volandas, en pijama, de su casa y cómo su hija a día de hoy no sabe dónde está su padre. Podemos ver a Leopoldo, lo mismo, el vídeo de cómo ha sido detenido, cómo ha sido secuestrado, porque nadie sabe dónde está. Lo sacaron de la cárcel para hacer el papelón durante la votación y esta misma noche directamente a la cárcel. Mire, eso no es respetar los derechos humanos. Dice usted la ultraderecha, no sé quién. Mire, hable con esa gente. Esa gente no creo que represente ni la ultraderecha ni Amnistía Internacional, porque resulta que lo que nosotros estamos diciendo y lo que ellos dicen y lo que está diciendo el Partido Socialista, y entiendo que también Somos, es la postura que está defendiendo Amnistía Internacional, que puede ser muchas cosas, pero no había escuchado a nadie tachar a Amnistía Internacional de defender ni los derechos de Estados Unidos ni la postura de la ultraderecha. Hay muchos ciudadanos españoles también retenidos ilegalmente en Venezuela. John Goicoechea es uno de ellos. Esa media docena de ciudadanos españoles, 30 europeos también, la mayoría con doble nacionalidad, que figuran entre esos más de 400 encarcelados por el régimen de Venezuela para acallar las penurias y el colapso económico que sufre ese país. Mire, yo creo que todas las posiciones políticas son respetables cuando se defienden los derechos humanos. Y en Venezuela hoy no se respetan los derechos humanos. Cuando unos pistoleros entran en el Parlamento y tratan de asesinar a los diputados, no se puede estar diciendo que existe una democracia. Yo nunca había escuchado a nadie decir que el 23F fue una demostración de democracia porque unos guardias civiles entraran con unos subfusiles al Congreso de los Diputados. Y resulta que cuando esos militares entran, esos pistoleros, entran en el Parlamento de Venezuela y tratan de asesinar a los diputados elegidos por el pueblo venezolano, es una demostración de
buena voluntad, ejercicio práctico de los derechos civiles, no lo sé. Mire, yo creo que la situación en Venezuela es muy grave. Ya no estamos hablando solamente de hambre, de miseria, de sufrimiento, estamos hablando de una auténtica catástrofe civil en Venezuela. Y creo que los demócratas, todos los que nos sentimos demócratas, debemos estar unidos diciendo basta, eso no lo puedo tolerar. Porque no sé usted, pero yo le digo una cosa, yo no quiero eso para España. Yo no quiero eso para España. Y no creo que usted fuera capaz de salir de este salón de plenos y defender ante la gente y ante su familia y sus votantes y la gente que trabaja en este ayuntamiento que su modelo de democracia es el que está sufriendo la familia de esa gente en Venezuela. Porque yo usted lo conozco y sé que esa no es su postura y que usted no es así. Por eso yo también le pediría que se uniera a un posible acuerdo en defensa de la paz en Venezuela, donde no tiene por qué haber vencedores ni vencidos en este salón de plenos y donde no se trata, y además creo que he sido muy escrupuloso en mi intervención, tratando de no afear la conducta a nadie. Muchas gracias. Pasaríamos al segundo turno. Tiene la palabra Luis Zaragoza. Gracias, presidente. Solo para aclarar que obviamente nuestro partido, Ciudadanos, no se esconde ni se escuda en este asunto ni en ningún otro. La postura de nuestros portavoces nacionales es clarísima, es un apoyo absoluto e incondicional al pueblo venezolano y una denuncia sin paliativos de la vulneración de derechos humanos que está sufriendo. Insistimos, es una cuestión de orden. Tenemos unos órganos que se ocupan de la política internacional y nosotros no nos dedicamos a la política internacional de la misma manera que ellos no se dedican a la política local de Oviedo. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo aquí? Dedicarnos a los asuntos de Oviedo, por muy loable que lo es esta petición. Con lo cual, una vez más, nuestro apoyo al pueblo venezolano, nuestra denuncia a la vulneración de derechos humanos y nuestra abstención por una mera cuestión de orden, nada más. Más palabras. Tiene la palabra Iván. Gracias, alcalde. Bueno, por si no quedó claro después de las dos intervenciones anteriores, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, nosotros siempre, y lo sabéis, siempre estamos a favor de los derechos humanos y criticamos siempre cualquier tipo de agresión, venga de donde venga. Pero la posición del Gobierno central entendemos que tiene que ser rectificada y situarse al lado de la democracia, acabando con el seguidismo ciego a Estados Unidos y el apoyo a las fuerzas golpistas de Venezuela. Por todo esto esperamos que el Gobierno de Rajoy no repita lo sucedido en el 2002, cuando el golpe de Estado que se perpetró contra Chávez contó con la participación y complicidad absoluta del Gobierno de Aznar. En el informe de los observadores también deja claro, y cito textualmente, que no lo digo yo, lo dicen los observadores internacionales, que la Asamblea Nacional Constituyente será un espacio para fomentar el reencuentro de todos los venezolanos y venezolanas sin distinción de su afiliación política, sobre la base de un diálogo inclusivo que definitivamente marque el rumbo de Venezuela hacia el bienestar colectivo en un ambiente de paz y de pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y añaden estos mismos observadores, añaden por último su condena unánime, también textual, a la gigantesca campaña mediática internacional desatada en contra de la democracia venezolana, que busca crear condiciones para activar mecanismos de intervención foránea, incluyendo la opción militar. Llamamos a los pueblos y gobiernos del mundo a respetar los resultados de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Frente al golpismo, la injerencia y la manipulación, reafirmamos nuestra defensa del derecho internacional, rechazamos las amenazas y las posibles sanciones y seguiremos trabajando para que se respete la soberanía de los pueblos y los procesos democráticos. Lo que pretende la oposición y la injerencia internacional en Venezuela cada día nos recuerda más lo que ocurrió, como decía mi coordinador general Alberto Garzón, con Allende en Chile. Nadie quiere un Pinochet para Venezuela, ¿verdad? Respeto y basta de oportunismo político que ocultan, entiendo, los verdaderos intereses económicos de las grandes empresas IBEX 35 que tienen muchas ganas de nadar a sus anchas en Venezuela. Muchas gracias. Y gracias por el respeto final. Sí, más palabras. Sí, Ana Rivas tiene la palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. La verdad es que de las expresiones que estoy oyendo ahora en esta segunda vuelta, creo que se puede sacar claramente la conclusión de
todos los grupos que estamos en este pleno podríamos apoyar la moción con la enmienda tal y como la hemos presentado nosotros. ¿Por qué lo digo? Pues porque, por ejemplo, el hecho de sumarse a apoyos no solo nacionales, sino internacionales, para atacar o para repudiar una situación de violencia, que es lo que dice nuestra moción, la moción, además ya modificada, lo decía también en el principio, pero con la modificación todavía queda más claro, hay un rechazo a la violencia que se está viviendo y a la situación que se está viviendo de crisis en todos los ámbitos, desde crisis económica, política, humanitaria en Venezuela, que creo que es unánime en esta sala. Todos y todas estamos de acuerdo en que es una situación absolutamente insostenible. Y eso es lo que pretende decir. Y lo que dice, de hecho, la moción, al menos con la enmienda como nosotros la entendemos. Creemos que no hay justificación para decir es que el Gobierno del Estado tiene que modificar su posición. Es que aquí no hablamos del Gobierno del Estado. Estamos hablando de la posición nuestra como ayuntamiento, de lo que creemos que el Estado español, no el Gobierno, sino el Estado español, es decir, todas sus instituciones democráticas deben de apoyar a otras instituciones democráticas de otros países en aquellos sitios donde se ha desarrollado una forma de entender el mundo bajo las bases de la democracia. Por lo tanto, de verdad no encuentro ninguna expresión dentro de esta moción que no respete desde lo más profundo la soberanía del pueblo de Venezuela. De hecho, es lo que se dice y se plantea que sean sus órganos democráticamente elegidos quienes den los pasos para poder llegar a recuperar la situación de ese país. No estamos diciendo que nadie se tenga que imponer. Hemos planteado que se tiene que hacer, se necesita un apoyo internacional porque están en una situación cerrada, es decir, que no encuentran, yo creo que en este momento no se puede encontrar salida ni a la violencia por un lado, ni a la represión que se está viviendo por otro. Entendemos que el país está bloqueado en ese sentido y necesitamos el apoyo internacional. Necesitamos estar todos dándoles el apoyo para poder decir hay que resolver esta situación de una manera coherente, sin violencia, negociada, en la que todo el mundo esté de acuerdo y sin represiones, sin opresión por parte de nadie y sin que nadie, ni dentro ni fuera, imponga absolutamente nada. Hay que negociar una salida a esta situación. Hay que sumarse a esta repulsa de violencia, que es lo que se está viviendo. Ya no existen culpables. Yo creo que a estas alturas ya nadie puede decir, no, el culpable fue, no, el culpable fue el maldito Cariñera que se apoderó de mí, que decía el poema. No, ya no existen culpables. Lo que hay es una realidad. Hay una realidad de violencia que es la que hay que romper. Hay una realidad en la que se están inculcando claramente los derechos democráticos, las bases de la democracia, en la que un órgano elegido democráticamente no se puede comparar con el golpe de Estado de Chile. Por favor, que aquí en Chile lo que hicieron fue atacar al gobierno y al Estado que estaba elegido democráticamente. Y aquí lo que se ha hecho es atacar a la Asamblea Nacional, que fue la que fue elegida democráticamente. Nos guste o no nos guste cuál ha sido el resultado. Lo cierto es que es un organismo elegido democráticamente que es el que se ha atacado. Por lo tanto, sinceramente, con todo lo que habéis estado diciendo todos los grupos, creo que todos deberíamos apoyar esta moción en la que ni se habla de las posiciones del Gobierno de España, ni se prejuzga ninguna solución ni ningún culpable. Lo único que se habla es de una situación que es absolutamente insostenible, que se tiene que negociar esa salida y que nosotros lo que estamos es dispuestos a apoyar, como deberían hacer todos los organismos internacionales, apoyar al pueblo venezolano para que consigan salir de esta situación. Muchas gracias. Sí, ¿más palabras? ¿No hay más palabras? Sí, Agustín. Sí. Mira, Iván, tú has leído ese informe en el que se habla de ese cuento tan bonito de la paz, nos vamos a ver todos muy bien, tal. Leopoldo López está en la cárcel desde ayer, Antonio Ledesma está en la cárcel desde ayer, con lo cual estos dos ya sabemos que no participan de este diálogo tan bonito que se celebra en Venezuela gracias a la Constituyente. Mire, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con las decisiones democráticas y en Venezuela hay un parlamento elegido por los venezolanos y la oposición ha ganado esas elecciones limpiamente y unas condiciones muy duras. Creo que hay que respaldar, por tanto, el trabajo de la oposición democrática venezolana. Me gustaría desde aquí, creo que en nombre de todos, un saludo a todos los venezolanos que nos acompañan hoy, a sus familias y también, por supuesto, que trasladen a toda la gente del pueblo venezolano que está allí. Estoy seguro que además
desde el área de cooperación al desarrollo, seguramente que podremos desarrollar iniciativas de envío de medicinas que son muy necesitadas hoy. La verdad es que es sorprendente, ¿no?, que un país con todos los recursos como Venezuela te estén pidiendo medicamentos, desde aspirinas a lo que sea, para poder enviarlos a sus familiares allí, porque no hay ningún tipo de suministros en los hospitales ni en los centros de salud. Espero que alcancemos un acuerdo en este pleno. Y con respecto al tema anterior, Ana, yo sí me gustaría decir que siempre me ha gustado la valentía con que el Partido Socialista ha defendido los intereses del pueblo saharaui desde la oposición. Siempre. Y la cobardía y la sumisión a los intereses marroquíes con que todos los gobiernos socialistas, desde Felipe González a Rodríguez Zapatero, han tratado con Marruecos y con el pueblo saharaui. Y si al salir de este pleno llamas por teléfono o cualquiera de los aquí presentes al delegado del pueblo saharaui en Asturias o en España, te podrá decir eso, que no ha habido gobiernos más sumisos con Marruecos y que hayan traicionado y bajado los pantalones de España ante los marroquíes, en el caso de saharaui, que los gobiernos del Partido Socialista. Muchas gracias. Pasamos a votar la primera enmienda al texto. Por tanto, texto enmendado con la primera enmienda. ¿Votos a favor? Son 11 y 5, 16. ¿Votos en contra? 5 y 3, 8. 5 y 3, 8. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Cuando queda aprobada el texto enmendado con la primera enmienda. Y pasamos al siguiente punto del día. Que es otra propuesta de urgencia, ¿no? La tercera de las mociones o proposiciones de urgencia, el número 178 del registro del Pleno, 31 de julio, suscrita por el portavoz del Grupo Popular, relativa a posicionamiento respecto a un lugar público en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Tras la exposición de motivos, concluye con el traslado al Pleno para la adopción del siguiente acuerdo. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Oviedo propone que se otorgue una calle, plaza o lugar preferente en la capital asturiana en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, al espíritu de Hermo, a la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad. Bien, para la defensa de la urgencia tiene la palabra Agustín. Homenajear a Miguel Ángel no es faltar al respeto a los demás, sino recordarnos que también ellos merecerán nuestro homenaje cuando proceda. Homenajear a todas las víctimas del conflicto si es, en cambio, negarse a homenajear a cada una de ellas. Y así, faltándole el respeto a una, se le falta el respeto a todas. Suscribo esta reflexión del joven filósofo Ferran Caballero, que desmonta totalmente la excusa puesta por algunos para negarse a conceder una calle en homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del 20 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Estamos obligados a rendir un homenaje explícito y duradero a todas las víctimas del terrorismo, todas sin excepción, y una a una. Y ahora, en este año, en su 20 aniversario, en este pleno, creo que es el momento de hacerlo con Miguel Ángel. No creo que nadie pueda discrepar al reconocer la memoria de Miguel Ángel como la de un hombre, de un joven político, concejal, como los mismos que estamos en este pleno, que entregaba lo mejor de sí mismo a sus conciudadanos, y recordamos a Miguel como un chico de 29 años, a quien apasionaba la música, y rendimos tributo a Miguel Ángel como un ciudadano dispuesto a dedicar parte de su tiempo libre a la política. Hablamos de Miguel como un representante de los ciudadanos, como un hijo, como un hermano, como un vecino elegido por el terror para atemorizar al Estado de Derecho y a todos los españoles. Pero también hacemos referencia a la respuesta de la sociedad española ante este crimen, al rechazo internacional ante este ultimátum, al paso al frente de España ante las amenazas del terror y, por supuesto, al espíritu de Hermoa. Demos un paso adelante y hagamos un ejercicio de memoria de la democracia. Creo que es importante que España no olvide. Es importante que las próximas generaciones de españoles conozcan lo que el terrorismo supuso para su país, y en concreto es importante que conozcan este episodio en el que todos a una, perdimos el miedo al terror,
Olvidamos las divisiones y dijimos con una sola voz: basta ya. El momento de dar este paso es ahora. Creo que lo demás son cortinas de humo. Miguel Ángel, y a través de él, el espíritu de Ermua, que por él se despertó, creo que merecen ya una calle en Oviedo. Hace un mes, este pleno generó consenso para quienes... Agustín, se ha acabado el tiempo. Para la no urgencia, intervenciones, Ricardo tiene la palabra. Recordad que son 2 minutos. Sí, muy brevemente, para defender la no urgencia me tengo que remitir a lo que se acaba de exponer. Yo puedo estar muy de acuerdo con un debate de fondo, parcialmente de acuerdo con un debate de fondo o no estar de acuerdo con el debate de fondo. Quiero decir que lo que se ha expuesto son razones de fondo, pero no se ha expuesto ninguna que explique o justifique por qué concurre ahora mismo en el 20 aniversario una circunstancia de urgencia y no concurrió en el 10º aniversario. Por cierto, gobernaba el Ayuntamiento del Partido Popular. Así las cosas, entendemos que simplemente no concurre lo fundamental para que pueda hablarse de urgencia, y si ponemos de manifiesto que el pasado 12 de julio hemos homenajeado en un espacio público dedicado a todas las víctimas y que existen en esta ciudad, y donde figura el nombre de Miguel Ángel Blanco, hemos homenajeado a todas las víctimas colaborando y participando, mejor que colaborando, con, entiendo, todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Por esa razón, entiendo que no procede la urgencia. Todos votos a favor. Por favor, Agustín. Vamos a pasar a votar la urgencia de esta propuesta Partido Popular. ¿Votos a favor de la urgencia? 13 votos a favor de la urgencia. ¿Votos en contra de la urgencia? 13. Por tanto, hay empate. Hay que aplicar voto de calidad si procede. ¿Votos a favor nuevamente? ¿Votos en contra? Voto de calidad. Por tanto, queda desestimada la urgencia. Y pasamos al siguiente punto de orden del día. La cuarta y última de las iniciativas de urgencia, en este caso la suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, tras la exposición de motivos, traslada al Pleno la adopción del siguiente acuerdo formado por 2 puntos. Primero, instar al alcalde a que revoque la designación de un representante en las asociaciones de vecinos que fue realizada personalmente por él en fecha 14 de julio de 2017, comunicándoselo debidamente al Principado de Asturias. Segundo, convocar a todas las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo a una reunión en la que elijan un representante en el jurado del concurso de ideas, cumpliendo de ese modo lo dispuesto en las bases de dicho concurso de ideas. Sí, para defender la urgencia, tiene la palabra Luis Zaragoza. Gracias, señor alcalde. La urgencia de este asunto de política municipal viene marcada por las propias fechas que aquí figuran. Como vemos, el 14 de julio se realiza esa designación del representante de las asociaciones por un método que finalizó con una moneda al aire, y esa designación hecha por el propio alcalde. Con mucha urgencia, con lo cual nos hace pensar que Izquierda Unida también creía que esto era una cuestión de mucha urgencia, se convoca un distrito. Nosotros entendemos que se convocó un distrito con la mejor voluntad política y con las mejores intenciones, y por eso lo apoyamos desde el principio, pero bueno, por un asunto por un problema que en realidad es un problema de comunicación entre el propio tripartito, pues esa convocatoria del distrito va a resultar nula, entendemos que no es válida, y ahí se había nombrado al representante que entendía el distrito que tenía que ser. La urgencia que nos parece es evidente porque tenemos nombrado a un representante, entendemos de una manera ilegítima, porque las propias bases del concurso nos dice que hay que designar un representante de asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo. En ningún caso dice nombrado por el alcalde. Si vemos los puntos siguientes, se dice un arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos, un ingeniero designado por la delegación del Colegio Oficial. En las bases no se dice que al representante de las asociaciones de vecinos lo pueda designar el alcalde. Entonces, entendemos que hay una designación
ilegítima y hay que corregir el error de la manera más rápida posible. Es una cuestión claramente de urgencia y por ello solicitamos que, cuando menos, se vote la urgencia. Nada más. Bien, para la no urgencia, primero decirle que me sorprende que usted mismo se monte tanto lío con este asunto cuando es un asunto bastante claro. Digo porque está planteando un nombramiento donde no hay nombramiento. Mire, en la carta que usted, el escrito que usted adjunta en su propuesta, dice claramente que hay un escrito enviado por la Consejería de Infraestructuras que envía al alcalde de Oviedo para que éste, como máximo responsable de esta ciudad y los ovetenses, proponga, y no nombre, proponga a un representante del ayuntamiento y a otro representante de las asociaciones de vecinos. ¿De dónde? De Oviedo, evidentemente, no de Salamanca, de Oviedo, porque estamos hablando de Oviedo. Por tanto, se trata de proponer, no de nombrar. Esa es la primera cuestión. En consecuencia, en ese escrito, es al alcalde a quien se traslada esa función, esa acción, y bueno, lo que hace el alcalde es no proponer lo que se podría haber hecho en base a ese escrito, sino que lo que hace el alcalde es abrir esa propuesta a una decisión más abierta, más democrática, y por tanto lo que hace es tratar de delimitar el ámbito en el cual afecta más directamente el Cristo de Buenavista, lo que es el anillo urbano, y ahí hay ubicadas 5 asociaciones de vecinos, que son las que se convocan para que ellas tomen de forma democrática esa decisión. Por tanto, se propone, se elige una vía democrática, que podría no haber sido esa, sino propuesto directamente por parte del alcalde de Oviedo, que soy yo, y lo que se hace es que el 14 de julio pues, se convocan a 5 asociaciones de vecinos, las más afectadas por Cristo de Buenavista, y son los 8 representantes de esas 5 asociaciones de vecinos quienes ellos mismos deciden libremente a quién proponen. Lo deciden ellos mismos y proponen a 3. Deciden ellos mismos la forma de votar. Ellos mismos votan. Y cuando hay un empate, ellos mismos deciden volver a votar para desempatar. Y vuelven a empatar. Y al segundo empate hay que, por tercera vez, volver a tomar la decisión y entonces deciden ellos mismos cómo desempatar. Por tanto, lo que hace el alcalde de Oviedo es estar allí como fedatario de un proceso democrático para tratar de determinar de forma democrática una propuesta a hacer a la consejería. Por tanto, no hay, como usted ve, no hay ni argumentos legales, ni procedimentales, ni democráticos. Al contrario, ustedes están falseando en su moción la realidad, porque están diciendo en su moción de que el alcalde de Oviedo decide personalmente un nombramiento. Ni decide personalmente ni nombra. Ninguna de las dos cosas. Por tanto, comete un error de bulto importante. En consecuencia, está muy claro, ustedes no les interesa en absoluto esta cuestión, tratan de traer esto a este pleno para tratar de ver en qué medida pueden debilitar al alcalde y, bueno, pues armar revuelo un asunto que ya está decidido y nada más. Por tanto, yo creo que lo que procede ahora es votar la urgencia de su propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? Esto sí que es una cuestión de orden. Quiero decir, si usted ha entrado al fondo del asunto, debería darme a mi réplica para que yo pueda... Don, estamos en la intervención para definir la urgencia. Y ahora pasamos a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la urgencia. 13, 5 y 18. 18 votos a favor de la urgencia. Votos en contra de la urgencia. 8. Queda aprobada la urgencia y, por tanto, entramos ahora en el fondo que usted quiere entrar. Por tanto, el proponente de la moción tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Ya me parecía que, dada su intervención, iba a tener interés en entrar en el fondo del asunto. Mire, la carta que a usted le haya llegado del Principado, pues, hombre, la conocerá usted, porque este ayuntamiento no se caracteriza precisamente por la transparencia. Usted dice que le llega una carta para que se elija a un representante de las asociaciones. Y dice que no lo elige usted. Bueno, no lo elige usted, pero usted sí elige el método como se va a elegir, con lo cual sí lo está eligiendo usted, porque si usted ya lleva allí a 5 asociaciones, según su criterio, en realidad quien está fijando la elección es usted. Y al final, quien manda la carta otra vez al Principado con la designación es usted. Nosotros lo que entendemos, a la vista de las bases, porque las bases nos parecen muy claras, es que tiene que nombrarse un representante de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo. Y si a usted le llega esa comunicación,
no es para que ni lo designe usted ni elija usted el método de selección de ese representante, sino que será para que se ponga en contacto con las asociaciones de vecinos, con todas las asociaciones de vecinos, porque aquí no se dice, aquí estamos de acuerdo en que sería ideal, como decía Cristina, Izquierda Unida, sería ideal que esa elección se hiciera en el distrito. Nosotros estaríamos a favor, pero es que no es eso lo que viene en las bases. Lo que viene en las bases es un representante de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo. Y que el Principado se dirija a usted no es para que usted lo haga como quiera, sino para que lo haga sometido a las bases. Y cuando las bases dice un representante de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo, será un representante de todas las asociaciones. Con lo cual, lo que tendrá que hacer usted es convocar a todas las asociaciones, que es lo que nosotros pedimos en el punto 2. Es decir, revocar esa designación, propuesta, como usted la quiera llamar, que se hizo al Principado, para que sean todas las asociaciones las que lo elijan. Eso nos parece que es lo único que se ajusta a la legalidad y lo que se ajusta a las bases. Nada más. ¿Más palabras? Sí, tiene la palabra Cristina Pontón. Sí. Bueno, lo primero, quiero dar la enhorabuena al Grupo Municipal de Ciudadanos porque siempre se queja de que se les tumban las mociones y en esta ocasión, bueno, consiguieron que pasara, además una de urgencia en medio de un pleno. Bien, una vez dicho esto, este Grupo Municipal siempre mantuvo la misma postura con respecto a este tema, sin variar ni siquiera un ápice, no como el Grupo Municipal de Ciudadanos, que hasta hace una semana apoyaba la elección de ese representante dentro del seno del distrito y ahora pide a través de una moción que de repente es urgentísima que eso se hiciera a través de todas las asociaciones del municipio de Oviedo. O sea, que también podemos tener un representante que sea, por ejemplo, de Tudela Gueria. Por nuestra parte, como dije, somos firmes en el posicionamiento cuando se dilucide, porque efectivamente hubo un problema en la elección, en la votación, en la reunión de ese Consejo de Distrito. Cuando se dilucide si ese último Consejo de Distrito, que todavía no está claro si fue ajustado al reglamento o no, obraremos en consecuencia. Si no es justo, seguiremos fieles a nuestros principios y volveremos a convocarlo y volveremos a repetirlo. ¿Por qué? Porque un gobierno que desde el minuto 1 que tomó posesión se empeñó en poner en funcionamiento los consejos de distrito, ahora no puede darles la espalda y no puede vaciarlos de contenido y no puede obviar que es el órgano de discusión y de decisión de los vecinos. Muchas gracias. Sí, más palabras. Tiene la palabra Rubén Rosón. Muchas gracias. Desde que llegamos a este gobierno, desde que el gobierno de cambio gobierna en Oviedo, la participación ha pasado a ocupar un lugar central en el debate político de este concejo, y esto es obvio, y yo creo que nadie lo discute. Y esto nos alegra que después de decenas de años incumpliendo la legislación en materia de participación, este ayuntamiento ya no la incumpla, y fue gracias a nosotros, al gobierno del cambio. Nos alegra que, a diferencia de anteriores gobiernos, el nuestro entiende, como decimos, que la participación directa de la ciudadanía en sus asuntos públicos es un eje central de sus políticas. Nos alegra también que la oposición se ocupe de estos asuntos y por eso, como decía Cristina, hemos querido dar la opción a que este debate pase a pleno, votando a favor de un asunto simplemente sin entrar en el fondo, que es estrictamente o efectivamente urgente. Como ya sabéis todos, mi grupo municipal opina que podemos mejorar, lo hemos dicho, el proceso de selección del representante de los vecinos y vecinas en la Comisión Autonómica de Luco. Pero en todo caso, será en el seno del Gobierno, porque somos un Gobierno municipal donde toca tomar estas decisiones. Y nuestro grupo trabajará dentro del seno del Gobierno con el resto de nuestros compañeros para poder obtener una solución óptima y consensuada con las asociaciones y con la ciudadanía. Sin más. Sí, tiene la palabra Agustín. Sí, bueno, vamos a ver. Llevamos varios días o varias semanas sufriendo un desconcierto o un desconcierto absoluto hacia dónde estaba girando o qué postura estaba defendiendo el tripartito de esta ciudad, que tiene la mayoría en este pleno a la hora de designar al representante. Después de vivir el suceso de las asociaciones que eligen al representante en el despacho del alcalde, nos encontramos con una convocatoria
en el seno del distrito en el que está incluido el Cristo, distrito número 5, en el que se elige a un representante. Parece que hay problemas con ese representante, con la titularidad de la asociación a la que representa. A mí lo que nos gustaría saber es qué es lo que va a pasar, porque después de las intervenciones de los grupos del equipo de gobierno seguimos sin saber qué es lo que va a pasar. Quiero decir, bien, se ha entrado al fondo de la cuestión definida por Ciudadanos, pero la pregunta es: ¿y ahora qué? A mí me gustaría, si es que lo que prima es la postura que ha defendido el alcalde diciendo que el nombramiento ya está nombrado y que eso ya está porque era competencia suya, la postura de Izquierda Unida que dice que tiene que ser el distrito, entiendo, el que adopte la decisión y que puede ser que la decisión adoptada sea válida, y luego el representante de Somos, que no nos ha dicho todavía qué es lo que va a hacer, sino que la decisión se puede mejorar. ¿Está bien? ¿Estamos en ello? Y bueno, lo que nos gustaría saber es qué va a pasar. ¿Cómo se va a designar al representante? Si ya está designado o no lo está. Si ya hay informe del secretario sobre el nombramiento del distrito de la semana pasada, si ese nombramiento invalida al representante del alcalde, o si, como dice el alcalde, la competencia era suya y ya está nombrado y este debate sobra. Si nos gustaría que el secretario nos iluminara sobre el marco legal en el que nos movemos. Ya que en el marco político ya sabemos que no pisamos suelo firme. Vamos a ver, perdonad, pero es que políticamente se puede argumentar lo que se quiera. Pero yo creo que hay unas cuestiones de un rigor mínimo que son exigibles, sobre todo en un órgano como este municipal, un pleno, ¿no? Y es que, repito, no hay nombramiento. Hay una propuesta a la Consejería de Infraestructuras porque es ella quien nombra, que es quien gestiona el concurso de ideas. Por tanto, lo que hace el Ayuntamiento de Oviedo es proponer. ¿De acuerdo? Conviene que eso quede claro. Segunda cuestión. Vamos a ver, la comunicación es clarísima, es decir, el alcalde se le solicita que haga una propuesta y el alcalde propone. De hecho, también se ha propuesto un arquitecto municipal y no se ha elegido entre los arquitectos, no se ha pasado a votación, se ha elegido un arquitecto municipal para que represente al ayuntamiento. Y lo mismo se ha hecho, es decir, ¿qué ha ocurrido con los vecinos? Hombre, pues que se entendió que aceptando que la convocatoria a todos los vecinos de Oviedo es mucho más amplia y democrática, sin embargo tiene un riesgo importante. Y es que podría salir elegido un vecino de Coyoto, de San Lázaro o de no sé dónde. En consecuencia, sin tratar de minusvalorar esa elección, lo que está claro es que eso impediría que vecinos que están fuertemente impactados por el Cristo de Buenavista no estarían presentes. Y, en consecuencia, se trató por mi parte de hacer una elección que garantizase esa presencia de vecinos que están en el anillo urbano del Cristo de Buenavista y, por tanto, están más implicados, desde hace mucho tiempo, les ha afectado muy directamente la ausencia de actividad en el área del Cristo de Buenavista y, por tanto, creo que esa discriminación positiva es lo que se ha hecho. En resumen, considero que la elección ha sido abierta, democrática, que han tomado de la decisión las asociaciones más fuertemente implicadas y afectadas, y lo que se ha hecho es una propuesta al Principado para constituir ese jurado. Por favor, lamento que un representante de asociaciones de vecinos y el Consejo de Distrito esté alterando el orden en este pleno. Más palabras, por favor, lamentaría. Es lo que quieres, ¿no? No, es lo que usted pretende. Es lo que usted pretende. Haga el favor de no coger solo a quien quiera usted. Somos todos, a la hora de votar, todas las asociaciones quieren Zaragoza. Por favor, se ruega al vecino Javier que se comporte como un vecino de Oviedo, aunque no sea muy demócrata, al menos educado. Por favor, tiene la palabra Luis Zaragoza.
Perdón, una cuestión de orden, señor presidente. ¿Nos podría aclarar el debate? Es decir, ¿su turno ha sido el turno...? Es el último turno de primera ronda. ¿Pero y por qué? Por favor. ¿Y por qué ha intervenido Pasamos... yo? No, perdone, no. Es que yo tengo derecho a intervenir después en el Partido Socialista. Entonces, usted no puede intervenir en nombre del Partido Socialista después que yo. Usted ha perdido el turno. ¿Y ha hablado igual? Usted ha perdido el turno. ¿Ha perdido el turno? Claro. Por favor, vamos a Yo dar la no palabra utilizaba ese a Luis turno para Zaragoza, Ciudadana. quien es No. el que ha presentado la moción. Por favor. A ver, Ana, por favor. A ver. O sea, hacéis el favor de finalizar el diálogo. Ya sé que estáis cansados y ya veis aquí muchas horas, pero os ruego que os relajéis un poco y podamos continuar el pleno con normalidad. Luis Zaragoza tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Y retomando el objeto del debate, vamos a ver. Yo puedo entender que usted actuó de buena fe, pero creo que lo que realizó fue un acto erróneo y por eso le pido que rectifique. Creo que actuó de buena fe porque en su momento a usted le pareció que ese era un buen criterio, decir, bien, las asociaciones de la zona, bueno, muy bien, yo puedo entender que lo haga de buena fe, pero, insisto, creo que es erróneo. Lo que no me vale es decir, bueno, es que no vamos a someterlo a la votación de todas las asociaciones porque corremos el riesgo de, hombre, es que eso entonces no es querer en la democracia y en la participación. No puede ser que yo no quiera someter algo a la votación de las asociaciones por el riesgo del resultado. No, yo creo que la participación nos debe llevar a que, tal como dice las bases, si es un representante de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo, pues hay que respetar las bases y entiendo que lo que se debe es arriesgarse a ver qué sale de ahí y confiar, por supuesto, en el buen criterio de las asociaciones. Respecto a la cuestión que sale, claro, Cristina, esto no es una cuestión de principios, no es una cuestión de principios, porque si estuviésemos definiendo las bases, a lo mejor aquí podíamos hablar de principios, pero es que las bases ya están definidas y lo que tenemos es que someternos a lo que dicen las bases. Y luego, finalmente, si estamos hablando de participación, pues mire, yo respeto el concepto que cada partido pueda tener de participación, pero desde luego no lo comparto. Y no lo comparto porque creo que ustedes se están cargando literalmente los distritos. Y creo que lo están haciendo así pues porque no pueden controlarlos o por la razón que sea. Si uno ve las convocatorias de los distritos, hasta esta convocatoria del 20 de julio, el distrito 5 se había convocado una sola vez en el 2017. Eso no es fomentar la participación. Ustedes llegaron, crearon los distritos y creyeron que ya está. Fue el objetivo, echar adelante los distritos. Pero luego, los distritos tenían un presupuesto de 1 millón de euros. El primer año, bueno, con unas limitaciones. El segundo año les limitan todavía más la capacidad de gasto. Y luego se sacan 1,5 millones para distribuirlo fuera de los distritos. Y es una opción válida, legítima, yo la puedo respetar, pero eso nos dice cuál es su objetivo, que es no confiar en los distritos y no llevar a los distritos lo que legalmente yo entiendo que les corresponde, que es disponer del dinero que se vaya a distribuir a través de la participación ciudadana. Es decir, lo que no puede ser es hacer grandes loas a los distritos cuando sale el reglamento aquí, porque era el gran instrumento de participación y luego lo van cercenando hasta el punto que ni siquiera se convocan. O sea, los últimos en abril. Entonces, a mí me gustaría que esto se decidiese en los distritos. Claro que sí, me gustaría, pero es que las bases no dice un representante de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Oviedo elegido por el distrito 5, es que no dice eso. Entonces, aunque sea una cuestión de, claro, principios, yo también tengo el principio de que creo que hay que darles poder, fuerza y un presupuesto real a los distritos. Ustedes no quieren. Bueno, pues usted forma parte de ese gobierno que está cercenando los distritos y lo que no me vale para salvar la cara es que como consecuencia de esto convoque un distrito urgente que es, bueno, por un problema
personal suyo entre el tripartito, que luego todo el lío que se arma precisamente es porque a usted como presidente no le notifican que hay un cambio y al final nos vemos con un riesgo considerable de tener un distrito nuevo. Entonces, mira, vamos a ver, lo primero que tendrían que hacer era hablar un poquito entre ustedes, comunicarse para saber qué es lo que quieren hacer. Ahora, lo que trasluce es evidente. Se quieren cargar los distritos y cuando unos distritos se hacen, estamos en el mes de julio y llevamos una convocatoria más la urgente, está claro que a usted solo se le ha preocupado el distrito cuando salió este asunto, pero del resto ni hablar. Entonces, ¿queremos que sean los distritos? Muy bien, aplaudamos los distritos. Pero en este caso concreto, lamentablemente, hay que someterse al concurso. Nada más. Sí, más palabras, por favor. Más palabras. Ninguna palabra más. Pasamos a votar la moción de Ciudadanos. ¿Perdón? Vamos a votar la propuesta de Ciudadanos. ¿Votos a favor de la propuesta de Ciudadanos? 2 votos a favor. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 11. Sí, 11, ¿no? Sí. Bien, queda desestimada la propuesta de la moción de Ciudadanos y pasamos al siguiente punto en el día, que es ruegos y preguntas. Había del pleno anterior una pregunta hecha por Francisco García Fernández sobre el estado actual del proyecto de construcción del pabellón de deportes en terrenos cercanos a Luca e informarle que en el pleno del 12 de junio, cuando aprobamos el suplemento de crédito para un presupuesto de inversiones, digamos, se modificó el presupuesto, incluyendo una serie de inversiones, la modificación eran los 30 millones, dentro de ese modificado hay una partida de 800.000 euros que se refiere a varios conceptos, que es cubiertas de... si la encuentro... cubiertas de colegios y obras en centros sociales de latinos y otro más, y además elaborar el proyecto para el polideportivo, por 200.000 euros. En consecuencia, en este momento están preparando los pliegos para el concurso del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Sí, preguntas por parte. Empezamos por Ciudadanos, en Zaragoza. Sí, luego sí preguntas, sí. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, en primer lugar, una pregunta, que es un ruego y una pregunta nada más. Sí. La pregunta es sobre los conocidos chiringuitos de San Mateo, ya que van a llegar ahora las fiestas, y nos gustaría ver si nos puede informar sobre cuál va a ser el proceso de adjudicación de esos chiringuitos, si se va a adjudicar mediante un concurso o va a ser una adjudicación directa hecha por la SOF, por el Ayuntamiento o alguna otra fórmula. Respecto al ruego, es un ruego sobre, al no tener, viene motivado por no tener el acta del pleno anterior, en el que solicitamos que se incorporase al acta del pleno el acta de la mesa de contratación de aquel mismo día por el asunto referente a las furgonetas. Es por recordarlo porque al haber un cambio de secretario que estaba en funciones, bueno, pues por reiterar el ruego para que se incorpore aquel acta, ya que no hemos podido comprobarlo al no estar el acta ya publicada, nada más. Espérate que tendré. ¿De Ciudadanos alguna pregunta más? Os ruego. Contesto a Ciudadanos conjuntamente, si les parece. Bueno, brevemente solo una pregunta. ¿Por qué no está publicada en la web todavía la ejecución presupuestaria del segundo trimestre? Gracias. Sobre la primera pregunta a los chiringuitos, que supongo que se refiere a los nuevos chiringuitos, no a los antiguos. Esta misma semana, creo que no sé si mañana o pasado, habrá una reunión para tomar la decisión sobre el procedimiento a seguir para los nuevos chiringuitos. ¿De acuerdo? O sea, digamos, de la SOF y el Ayuntamiento conjuntamente para actuar de forma conjunta. El ruego tomamos nota de él y sobre la ejecución del presupuesto del segundo trimestre, pues en este momento ignoro porque no está en la página web.
tomamos nota y veremos cuáles son los motivos por los cuales, habiendo pasado un mes, todavía no se ha publicado. Me dicen en tiempo real que los responsables están de vacaciones en estos momentos. ¿De acuerdo? También tienen vacaciones los funcionarios, ¿eh? También tienen vacaciones. ¿Más preguntas? Sí, a ver, Cristina. Bueno, como todos ya sabemos, la subida del IBI diferencial del 1,1, que la prensa denomina IBI de ricos, implica que se suba el IBI al menos a 3 comunidades de propietarios de la ciudad, teniendo como consecuencia que los vecinos de estas comunidades tengan que pagar casi un 70% más en sus recibos. Mi primera pregunta es si van a tener que pagar finalmente la subida del IBI esas comunidades de propietarios afectadas. Y se lo pregunto al equipo de Gobierno porque el señor Rosón le manifestó la semana pasada a una de las administradoras de las fincas afectadas que no se preocupara, que no iban a pagar de ninguna manera la subida del IBI. Y les dijo concretamente incluso el modus operandi para no tener que pagar. Les dijo que en septiembre pidieran la liquidación del impuesto al ayuntamiento, que en ese momento hicieran un escrito al ayuntamiento alegando que no iban a pagar el incremento del IBI, porque el IBI diferencial estaba recurrido judicialmente y que desde el ayuntamiento accederíais todos a tal petición. Mi pregunta es si son ciertas esas afirmaciones que les hizo el señor Rosón. Además, es si va a actuar así con las 2 comunidades de propietarios restantes si les hace la misma solicitud. Y de ser así, que entiendo que el señor Rosón no les habrá mentido, sí se les concederá el mismo privilegio a las empresas afectadas. Porque si las comunidades de propietarios no son vecinos, como el señor Rosón afirmó en la Comisión de Economía, y todos son igual de ricos conforme a su baremo de tener propiedades con valor superior al 1.000.000 de euros, ¿van a tener distintos privilegios dependiendo de si son propietarios o si son empresas? Y mi pregunta es si creen que las ordenanzas se pueden aplicar o no en función de la voluntad del concejal de Economía o en función de la voluntad del equipo de Gobierno. Y en caso de que la ordenanza sea tumbada por los tribunales, ¿mantiene la afirmación el señor Rosón que hizo en la Comisión de Economía de que plantearía entonces para 2018 una subida del 1,2, del 1,3 o del 1,4? Muchas gracias. María. Buenas tardes. Tengo 3 ruegos que están conectados entre sí. Voy a ser breve. Ya señalamos en el pleno anterior el deficiente funcionamiento que tenía la Fundación Municipal de Cultura y los retrasos en los temas que está gestionando. Nos damos cuenta ahora que estamos en agosto y están sin sacar a la venta todavía los abonos de los ciclos de conciertos del auditorio. Los abonados preguntan insistentemente por ellos porque este retraso, entre otras cuestiones, provoca que no van a poder acogerse al fraccionamiento en el pago de los abonos como en años anteriores, un perjuicio para los ciudadanos. No crean que defendemos solamente estos ciclos musicales. Llevamos un tiempo ya denunciando el retraso con el que se aprueban al límite el resto de los ciclos, sea ballet, zarzuela, teatro o cine. Los ciclos del auditorio están entre los más importantes del país y no hay una ciudad española, y me atrevería a decir que tampoco ninguna ciudad europea, que no tenga aprobada y comercializada ya su programación a estas alturas. Falta Oviedo. Quiero recordarles que por estos ciclos pasan más de 20.000 asistentes en cada edición. Eso es una cifra recogida en las memorias de la Fundación de Cultura. Parece que esta cifra no interesa a nadie, ni para mantenerla ni para mejorarla, porque este retraso en la venta de abonos va en contra del público que ya tenemos y, por supuesto, va en contra también de la captación de nuevos públicos. Por ello, rogamos que se tomen las medidas adecuadas para que de forma inmediata se pongan a la venta estos abonos. No se admite ya la coletilla de siempre de la falta de personal. El personal es básicamente el mismo que en años anteriores. Los problemas son otros. Y al igual que en otros servicios se contrata personal para agilizar ciertos trámites, que se haga igualmente en cultura, que creo que la importancia del servicio lo merece. Un segundo ruego que conecta con el anterior. Pedimos, por favor, que se observe el debido respeto a tantos abonados y asistentes a estos ciclos. Estas personas pagan. Hay que cuidar especialmente al público que hace este esfuerzo. El ayuntamiento no les proporciona esta música gratis, como pasa con muchos de otros espectáculos. Aquí, además, hay un retorno de taquilla de lo invertido por el ayuntamiento.
No sacar a la venta las localidades a tiempo supone, sin duda, menos venta, menos ingresos y, al final, es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Encarecimiento del coste del ciclo si hay menos recaudación. Y el tercer ruego es el siguiente. Hemos constatado esta semana que algunos de los miembros de esta corporación, concretamente algunos concejales del Grupo Somos, no tienen ningún interés en este tipo de actividad cultural que estoy comentando, por poner algún ejemplo de la actividad en la que no tienen interés. Es más, la califican como el entretenimiento del Oviedo casposo, haciendo gala, a mi gusto, a mi juicio, de una grave falta de respeto a la historia de esta ciudad y a miles de sus ciudadanos. Aunque lo piensen así, no pueden olvidarse del mandato constitucional, que aunque lo pueden considerar también casposo, hoy por hoy tienen el deber de acatarlo, que dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y cuando la Constitución está diciendo todos, se refiere a todos los ciudadanos, no solo a sus amigos. Ustedes tienen el deber de promover el acceso a la cultura, no solo a lo que ustedes consideran que es cultura. Dejen, por favor, de arrogarse facultades que no les competen, como es la de señalarnos a los demás lo que es casposo y con lo que podemos, por fin, culturizarnos. Y cumplan con el deber político, por ejemplo, de atender a estos 20.000 asistentes que cada año pasan por los ciclos del auditorio. Gracias. ¿Más por parte del Partido Popular? No, ¿verdad? Ah, sí, Francisco, perdón. Un ruego tengo, señor alcalde. Me gustaría que quedara recogido que el concejal de Izquierda Unida, don Roberto Sánchez Ramos, me ha insultado en repetidas ocasiones llamándome faltoso y tonto. Señor alcalde. Un segundo, perdona, Rivi. Sí. Vamos a seguir un pequeño orden. Vamos a ver. En primer lugar, ha planteado Cristina unas preguntas sobre el tema del IBI. Como he sabido por todo el mundo, por diferentes razones, en estos momentos el IBI está sujeto a un proceso judicial. Entonces, yo no sé si Rubén, dentro de ese marco de difícil previsión ante una situación que está en proceso judicial, yo creo que es casi imposible saber lo que va a ocurrir. Ojalá lo supiésemos y, por tanto, somos conscientes, el equipo de Gobierno, que ante esa situación que no sabemos cuándo va a decidirse, que seguramente se decida con posterioridad al mes de noviembre, tenemos que tomar una estrategia de cara a esa imprevisión de lo que pueda ser la decisión judicial. Somos conscientes del problema y que tenemos que actuar en base a esa situación, para administrarla lo mejor posible en beneficio de los de Oviedo y de los ciudadanos de Oviedo, de todos, no solamente de algunos. Y paso a Rivi, que quería, a los ruegos, supongo que de María, hacer alguna aclaración. Sí, de la Cusica hablaré también. María, dentro de días aproximadamente celebraremos una reunión del Consejo Rector de la Fundación de Cultura. Ya está el expediente hecho. La persona que gestionó el expediente, el trabajador público, estuvo enfermo aproximadamente 10 días, que fue lo que retrasó. De todas maneras, exageraciones aparte, en el mes de agosto siempre los abonos se sacaron en el mes de agosto. Siempre se sacaron en el mes de agosto. María, es más, lo vamos a sacar a mediados del mes de agosto para una actividad que se va a producir en octubre. Luego, por tanto, no hay un desfase tan exagerado, ni muchísimo menos, como se desprende de sus palabras. En segundo lugar, el señor concejal que acaba de imputarme, según él, 2 grandes insultos, señor alcalde, le llamé faltoso porque estaba faltando la intervención en este caso, del concejal de Izquierda Unida, que estando interviniendo en la defensa de sus argumentos, unas señoras y unos señores le estaban gritando y yo les pedí, por favor, que escucharan. Y él intervino dando voces. La persona que interrumpe de esa manera es una persona que está faltando y además está a su lado. Y, por tanto, creo que el calificativo es oportuno. El que falta y un faltoso. Por tanto, repito, le faltó
le faltó y, por tanto, el señor concejal es un faltón. Y dos, le llamé otra cosa también, le llamé extremista, porque siempre es un extremista cuando los demás hablamos. ¿Usted se da cuenta? Está grabado, alcalde. Bueno, vamos a ver. Yo lo que vi, sinceramente, lo que vi ha sido la expresión de Faltosu y espero que, vamos, que la explicación de Rivi se entienda con una disculpa y una forma de entender. No, está faltando a la verdad. Vamos. Le pido perdón y retiro las palabras, pero no se puede faltar a un compañero cuando está interviniendo. Bien, yo creo que tenemos que procurar evitar los excesos, y tratar de que la razón mentir. De que la razón, ha mentido. De que la razón sea lo que Ha mentido. dirija nuestras actuaciones. Y pasamos al siguiente punto del día. En el apartado de información del equipo de gobierno se da cuenta de las siguientes resoluciones y expedientes. Resolución de la Alcaldía 10.157-2017 sobre sustitución de personal eventual Por favor, del Partido Popular. no faltar atención a la exposición del secretario de este pleno. En segundo lugar, dación de cuenta de la resolución 10.264-2017 sobre sustitución temporal de la concejala de Gobierno, doña María Luisa Ponga, en el periodo del 10 al 23 de julio, en el que le sustituyó también la concejal de Gobierno, doña Ana Rivas Suárez. En tercer lugar, la resolución 10.277-2017, también de sustitución temporal por ausencia en el periodo inicialmente previsto del 10 al 31 de julio del concejal de Gobierno, don Isidro Iván Álvarez López, que fue sustituido por don Roberto Sánchez Ramos. La resolución 10.673 del 2017, por la misma razón, en este caso la sustitución de la concejal de Gobierno, doña Mercedes González Menéndez, del 12 al 18 de julio, que fue sustituida por la concejala doña Ana Taboada Coma. La resolución 11.170 del 2017, que deja sin efecto de forma anticipada la anterior en cuanto a la reincorporación al ejercicio de sus funciones, con efectos el 24 de julio, por parte del concejal de Gobierno, don Isidro Iván Álvarez López. La resolución 11.252 del 2017, en el que se prevé la sustitución del concejal de Gobierno, don Roberto Sánchez Ramos, en el periodo del 21 de agosto al 3 de septiembre, será sustituido por el concejal de Gobierno, don Isidro Iván Álvarez López. A continuación, se da cuenta del informe trimestral, en este caso segundo trimestre del 17, del cumplimiento de la Ley de Morosidad referido tanto al Ayuntamiento como a la Fundación Municipal de Cultura, en este caso en base a los informes elaborados por la Tesorería Municipal, también de la Sociedad Obetense de Festejos y la Fundación Premios Líricos, en este caso en función de los informes emitidos por los responsables económicos de ambas entidades. A continuación, en el punto 328, se da cuenta del informe Memorias de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente a los ejercicios 2015 y también referida al 2016, aprobados previamente en la correspondiente comisión plenaria. Y, por último, en el punto 329, se informa del global de resoluciones de la Alcaldía y concejales delegados en el último periodo desde la última sesión ordinaria y que totalizan 1.319. Gracias a todos y se ha por financiado este pleno. Buenas noches.